Hola alumnos, ¿cómo están? En esta clase vamos a ver el método multicriterio aplicado a un caso concreto. Bien, este método multicriterio es uno de los muchos métodos multicriterios que hay. Es un método multicriterio discreto porque el decisor tiene opciones discretas de elección y se denomina AHP, Analytics Hierarchy Process. Bueno, entonces, ¿cuándo podemos utilizar el método multicriterio? Bueno, primero tenemos que tener varias alternativas de decisión y segundo tenemos que tener varios criterios de decisión, es decir, formas en la cual vamos a evaluar cada una de estas alternativas para decidir cuál es la más importante o la que mejor cumple todas nuestras expectativas. Entonces, el resultado de este método nos va a decir quién es la número 1 y quién es la número 2 y quién es la número 3 y así sucesivamente. Por ejemplo, en este árbol tenemos un proceso de decisión de qué auto comprar. Dice Mazda, Ford, Seat. ¿Y cuáles son los criterios de evaluación? Bueno, el equipamiento, el precio, la estética, el motor. ¿Qué es el proceso de multicriterio? Bueno, es básicamente una combinación de ponderaciones lineales. ¿Qué se hace? A cada criterio de decisión se le define un peso de importancia a cada criterio. Luego, a cada alternativa se evalúa su peso del punto de vista de cada criterio. Bueno, para hacer estas comparaciones hay una escala recomendada, que es la escala de Tomás Sati. Este señor que hizo varios aportes a lo que es la teoría de las decisiones. Bueno, su escala se basa en una serie de números que tienen un significado. Bueno, el número 1 significa igual importancia de un elemento respecto de otro. El número 3 significa moderadamente más importante un elemento que el otro. El número 5 representa fuertemente más importante un elemento que el otro. 7 significa mucho más fuerte la importancia de un elemento que la del otro. Y 9 la importancia extrema de un elemento frente al otro. Bien, esta escala sirve en la mayoría de los casos, está estudiada, que es muy buena, pero por ejemplo, esto significa que es numéricamente 9 veces más importante un elemento respecto del otro. Pero si este elemento fuese, por ejemplo, 20 veces más importante, bueno, tendríamos que evaluar si esta escala es suficiente para el ejercicio o debemos crear nuestra propia escala. Bien, pasemos a analizar las partes del método. El método consta de una serie de matrices de comparaciones por pares a realizar. Bueno, tenemos la matriz número 1, que es la de criterios versus criterios. ¿Qué se hace aquí? Se enumeran los criterios en las filas y en las columnas. Y luego se evalúa. El decisor debe decir cuánto más importante es el criterio de la fila respecto del criterio de la columna. Cuando hablamos del mismo criterio, el nivel de importancia es igual, entonces 1. Pero cuando hablamos de criterios distintos, este puede ser más importante que este otro. Siempre se completa con valores que significan cuánto más importante es este criterio respecto del otro. Bien, si un criterio es menos importante que el otro, va a tener un valor, menor a 1, pero ya vamos a ver cómo se logra. Bien, una vez que completamos toda la matriz, lo que se hace es una normalización de esta matriz y se calcula un vector promedio que yo llamé vector promedio 1. ¿Qué significa este vector promedio? Significa qué peso tiene cada criterio respecto de los demás criterios. Entonces acá va a salir claramente cuál es el criterio de mayor peso. Luego seguimos con una segunda serie de matrices, que yo las denomino evaluación de las alternativas del punto de vista de los criterios. Entonces vamos a tener una matriz donde se enumeran las alternativas en fila y columna, y esta matriz significa cuánto más importante es la alternativa 1 respecto de la otra alternativa del punto de vista de este criterio. Por ejemplo, si fuesen los autos, sería del punto de vista del motor. Entonces, ¿cuánto mejor es el motor de la alternativa 1 respecto del motor de la alternativa 2?
Bien, lo mismo, esta matriz se normaliza, se hace un control de consistencia que ya vamos a ver de qué se trata y se obtiene un vector promedio. Bueno, después se vuelve a comparar todas las alternativas entre sí del punto de vista de otro criterio, por ejemplo el confort. Cuánto más confortable es la alternativa 1 respecto de la alternativa, quiero decir, la 2 respecto de la alternativa 1. Bueno, se completa, se normaliza, se saca un vector promedio. ¿Estos vectores promedios qué significan? Bueno, significan cuál es el peso de cada alternativa del punto de vista del criterio que estamos hablando. Es decir, acá nos diría quién es el mejor o la mejor alternativa del punto de vista del criterio motor. Y aquí del punto de vista del criterio estética o confort. Bien, y así finalmente haríamos una matriz más para el último criterio. Hay tantas matrices como criterios. Finalmente, vamos a construir la matriz que se llama alternativas versus criterios. Acá sí enumeramos las alternativas y las vamos a comparar respecto de los criterios. Esta matriz se compone con los vectores promedios de las otras matrices. El vector promedio 1 es el único que cambia de posición, digamos. Pasa a estar de vertical a horizontal. Acá tenemos el resultado, el valor promedio del criterio 1 y lo ponemos acá abajo, el valor promedio del criterio 1, que vendría a ser el peso del criterio 1 respecto a los demás pesos. Aquí iría el peso del criterio 2 respecto a los demás y aquí haría el peso del criterio 3 respecto de los demás. ¿Qué va en estas columnas? Bueno, en estas columnas van los vectores promedios de estas matrices. Entonces, este vector promedio era el que correspondía al criterio 1. Bueno, va acá, el vector promedio del criterio 1. Luego va el vector promedio del criterio 2 y luego el vector promedio del criterio 3. Finalmente vamos a hacer una ponderación lineal de estos valores, que es básicamente hacer esta fórmula, que es este peso de esta alternativa respecto del criterio 1 por el peso del criterio 1. Después este valor por el peso del criterio 2, este valor por el peso del criterio 3 nos va a dar este resultado final. O sea, la sumatoria de esas multiplicaciones nos da este resultado final. Luego vamos a hacer la sumatoria de la multiplicación de este valor por este valor, o de otra forma dicho, de este peso por este peso, más este peso por este peso. Bueno, esa sumatoria de multiplicaciones nos da este último valor y finalmente hacemos la sumatoria de este peso por este peso, más este peso por este peso y este peso por este peso nos da la tercera respuesta. Bien, esta respuesta es un ranking y nos dice cuál alternativa tiene mayor peso en función de la combinación de todos los criterios. Y nos dice, bueno, quién es la primera, quién es la segunda, quién es la tercera. Siempre estos vectores van a sumar 100%. Todos estos vectores. Veamos ejemplos típicos de aplicación. Por ejemplo, podríamos aplicarlo a la elección de una vivienda. Tenemos varias viviendas que nos gustan y evaluamos cuáles son nuestros criterios de decisión. Bueno, el tamaño, la ubicación, el costo, las expensas que hay que pagar, la antigüedad, etc. Elección de un auto. Bueno, la potencia del motor, el rendimiento, la contaminación que genera, el confort, el costo, etc. Y hoy por hoy, por ejemplo, se podría aplicar a elección de medidas de prevención. Entonces, guantes, máscaras, antiparras, desinfectantes de manos, barreras de desinfección serían opciones que podemos elegir. Y respecto de qué criterios, bueno, costo mensual por persona, seguridad que nos brinda esa protección y el tiempo de protección que nos brinda ese elemento, por ejemplo. Entonces podríamos evaluar quién es el número 1 y quién es el número 2, el número 3, para saber dónde generamos el mayor impacto. Bien, utilicemos el ejercicio 3 de la guía para practicar. ¿Qué dice? Juan ha decidido comprar un bar o restaurante con la idea de atenderlo con su esposa. Ha encontrado 3 alternativas posibles. La primera es un bar que vende bebidas y comidas rápidas en el centro de la ciudad, específicamente en la zona bancaria, que abre de lunes a sábado en hora comercial.
La segunda alternativa es un restaurante de categoría en el Cerro Las Rosas, situado en una zona de parques y paseos verdes. Atiende los fines de semana y feriados y se caracteriza por vender comidas de calidad y altos precios. La otra posibilidad es un restaurante vegetariano en el patio de comidas de un shopping. Como no está seguro cuál es la mejor alternativa, decide analizar la situación en términos de los diferentes criterios que influyen en su decisión. A. Las expectativas de ganancias anuales, aunque no tiene acceso a datos confiables, estima que serán: alternativa 1, 110.625. Alternativa 2, 44.250. Alternativa 3, 22.125. Luego, como tanto él como su esposa pasarán muchas horas en el negocio, considera que el atractivo del lugar es un factor importante al momento de decidir. C. El grado de interés que generará la actividad en cada caso también es un factor importante. Y D. Finalmente, es importante considerar el riesgo financiero asociado con cada alternativa, específicamente relacionado con la elasticidad de la demanda. Con la finalidad de ayudar a Juan a tomar una decisión, le sugerimos usar el proceso de jerarquía analítica AHP. Para ello le pedimos que nos expresara sus preferencias con respecto a los criterios antes enunciados. Y a nuestras preguntas respondió. Bien, vamos a ver qué respondió Juan a las preguntas. Las expectativas de ganancias son fuertemente preferibles al atractivo del lugar, moderadamente preferibles al grado de estrés y muy fuertemente preferibles al riesgo financiero. Bueno, el atractivo del lugar es moderadamente más importante que el riesgo financiero. El grado de estrés es entre moderada y fuertemente más importante al atractivo del lugar. Y además es fuertemente más importante que el riesgo financiero. Bueno, tengamos en cuenta estas evaluaciones del decisor para comenzar a hacer el ejercicio. Lo primero que hacíamos era la matriz de comparaciones por pares de los criterios versus los criterios. Entonces, aquí poníamos esta matriz. ¿Qué nos decía como opinión el decisor? Decía: las expectativas de ganancias son fuertemente preferibles al atractivo del lugar. Acá tengo la escala Sati. Entonces, las expectativas de ganancias son fuertemente más importantes, o sea, mucho más importante al atractivo del lugar. Entonces, una valoración de 7. Bien. Y muy fuertemente preferibles al riesgo financiero. Entonces, al riesgo financiero es 9. Vamos marcando lo que vamos completando. Listo. La otra opinión era: el atractivo del lugar es moderadamente más importante que el riesgo financiero. Entonces el atractivo respecto del riesgo financiero es moderadamente más importante. Entonces es un 3. Bueno, después, el grado de estrés es entre moderada y fuertemente más importante que el atractivo. O sea, el grado de estrés respecto al atractivo es entre moderada y fuertemente más importante. Entre 3 y 7 tenemos el 5. Y finalmente tenemos, y además es fuertemente más importante que el riesgo financiero. Bien, entonces fuertemente más importante. 7. Listo, tenemos marcados estos valores. Bueno, tenemos marcados estos valores. Listo. ¿Qué hacemos para completar el resto de las valoraciones? Porque necesitamos tener todo el cuadro valorado. Bien, la diagonal ya sabíamos que es todo 1 porque cada criterio tiene el mismo peso respecto de sí mismo. Ahora, para completar el resto de los criterios es fácil. Si las valoraciones están bien hechas, la valoración de esta celda que está vacía es la inversa de esta celda que está llena. Por ejemplo, el atractivo respecto de las expectativas es la inversa de las expectativas respecto del atractivo. Entonces, acá dice 7, acá tiene que ser 1 sobre 7, no sé si no se alcanza a ver, pero dice 1 sobre 7. F2, acá está. Bien. Luego vamos a tener aquí el grado de estrés es la inversa del valor que está en esta celda, que esto es estrés versus expectativa y esto es expectativa versus estrés.
Bien, entonces también acá es 1 sobre 3. Luego, aquí tenemos la inversa de esta otra celda. Riesgo financiero respecto de expectativa, expectativa respecto de riesgo financiero. Esto es 1 sobre 9. Y así sucesivamente, esta va a ser 1 sobre 3 y esta va a ser 1 sobre 7. Bien, lo que sigue es hacer esta sumatoria por columna. Es decir, que se suman los valores de la columna y obtenemos el total. En este caso, 1.59. En este otro caso, esta columna suma 13, 33, 4, 34 y 20 puntos. Bien, lo que se hace es hacer la normalización de esta matriz. ¿Cómo se normaliza esta matriz? Bueno, a cada valor de cada celda, por ejemplo este 1, se lo divide por el total de la columna. Entonces tenemos el valor de la celda sobre el total, nos da este 0,63. Así seguimos sucesivamente, el valor de la celda de abajo sobre el total, el valor de abajo sobre el total y el valor de acá abajo sobre el total. Bien, lo mismo hacemos para normalizar la otra columna, el valor de la celda sobre el total y el valor de la celda sobre el total. Para la cuarta, para la tercera y la cuarta fila, lo mismo. Bueno, finalmente agarramos estos valores y sacamos el vector promedio, que yo les decía vector promedio 1. ¿Qué nos está diciendo como información este vector promedio 1? Que bueno, que el 57% del peso lo tiene el criterio de expectativas, así que es el criterio más importante para el decisor respecto de los demás criterios. Y que después le sigue el criterio del estrés. Bueno, esta matriz podría estar mal valorada y entonces hay un control de consistencia que se realiza para saber si está positivamente o está correctamente valorada. Hay un nivel de tolerancia de error que es un margen de un 10% para matrices que son mayores a 5 por 5. Bien, vamos a usar ese límite como un límite general. Para poder hacer este control de consistencia vamos a aplicar el siguiente método. Primero tenemos que calcular el valor n máximo. ¿Cómo se calcula el valor n máximo? Se puede calcular como una multiplicación de vectores, haciéndolo del modo matricial, que es este vector por este otro vector, o lo podemos hacer como está en esta fórmula, que dice que es la sumatoria de los valores promedios del criterio I, o sea, de cualquiera de los criterios, criterio I, por ejemplo este, multiplicado el total de la columna del criterio I. Entonces, multiplicado por el total de la columna del mismo criterio. Entonces, este es el criterio de expectativas, bueno, multiplicado por el total de la columna de expectativas. Este es el promedio del vector del atractivo, bueno, multiplicado por el total de la columna atractiva. Luego este vector, este valor por este valor y este valor por este valor. Todo sumado nos va a dar este valor que se llama n máximo. Cuando esta evaluación es perfecta, el n máximo es igual al tamaño de la matriz. En este caso 4 por 4. Si fuera exacto daría 4. Pero como no es exacta la valoración, da 4,27. Bien, ¿qué hacemos con n máximo? Lo aplicamos en esta fórmula que se llama índice de consistencia. Bien, esta fórmula, ¿cómo se compone? Dice n máximo menos n, que es el tamaño de fila, sobre n menos 1. Es decir, 4,27, el resultado de n máximo, menos 4, que es el tamaño de fila, n, dividido 4 menos 1, o sea, dividido 3. Este valor nos da 0,0897. Es importante en método multicriterio utilizar 4 decimales, porque estos representan porcentajes, entonces esto sería el 8,97%. Luego de que tenemos el índice de consistencia, vamos a calcular la razón de consistencia. Esta razón de consistencia es la prueba que nos va a decir si es suficientemente consistente o no. Bueno, ¿cómo se hace? Se divide el índice de consistencia que calculamos sobre el índice aleatorio que viene de tabla. Acá tengo la tabla del índice aleatorio. Para matrices de 2 por 2, el índice aleatorio es casi 0.
De hecho, no se hacen comparaciones porque es muy difícil valorar mal una matriz de 2 por 2. Ahora, para n de 3 por 3 es 0,58 y 4 por 4, 0,9. Bueno, en este caso tenemos 4. Entonces dividido 0,9. Este valor nos da 0,1 justo o casi justo. Este valor nos da 0,0996, o sea 9,696%. Bien, este valor es menor a la desviación del 10% admitida, entonces se considera que es lo suficientemente consistente la matriz para poder avanzar o utilizarla en el ejercicio. Si no fuera lo suficientemente consistente, debemos revisar estas valoraciones del decisor en dónde está la incoherencia. Puede ser que hayamos valorado el atractivo respecto de las expectativas bien, pero no las expectativas respecto del atractivo. A lo mejor no fuimos consistentes en esta valoración, por ejemplo. Bueno, una forma que les puede servir para controlar sus propias valoraciones es ponerle números a estas valoraciones que hicimos anteriormente. Numéricamente no nos vamos a equivocar nunca, pero aquí depende de cuál tomemos como la valoración más correcta. Si tomamos la valoración más correcta a esta línea, vamos a obtener un resultado. Si tomamos la valoración más correcta a la otra línea, vamos a obtener otro resultado. Entonces eso depende de nosotros o del decisor. Supongamos que quiero tomar como que la mejor valoración es la de las expectativas respecto de los otros criterios de decisión. Bien, entonces ¿cómo se haría? Si la expectativa es 7 veces más importante que el atractivo, entonces yo le pongo cualquier valor al atractivo, cualquier valor conveniente, no importa. Entonces supongamos que vale 10. Bueno, ¿cuánto debería valer las expectativas para que sea 7 veces más importante? Bueno, 70. Entonces 70 sobre 10 nos da 7. Ahora sería de la otra forma. Bueno, si yo digo que las expectativas es 3 veces más importantes que el estrés, ¿cuánto tiene que valer el estrés? Bueno, el estrés tiene que valer 70 sobre 3 para ser un tercio de las expectativas. Y si yo digo que las expectativas valen 9 veces más que el riesgo financiero, ¿cuánto tiene que valer el riesgo financiero? Bueno, acá tenemos 70 sobre 9. Tiene que ser 9 veces más chico. Es 7,78. Así podemos darle un número a cada uno de estos criterios y los repetimos acá. Entonces podemos comparar ahora numéricamente cada criterio respecto al otro. Entonces este va a ser 10 sobre 70. Este va a ser 10 sobre 10. Este va a ser 10 sobre 23. Y este va a ser 10 sobre 7,8. Así sucesivamente para todos los criterios. Bien, ahora comparemos los valores de acá con los valores de acá. ¿Dónde están las diferencias? Bueno, yo hice la comparación y encontré que son diferentes las valoraciones de esta fila con esta, bueno, de esta celda con esta celda, de esta celda con esta celda, esta con esta con esta y finalmente esta con esta. Bien, entonces yo debería preguntarme por qué, por ejemplo, estoy valorando mal el riesgo financiero respecto del estrés y si estoy valorando bien el estrés respecto del riesgo financiero. ¿Cuál de los dos es la valoración correcta? Y bueno, hay que ajustar a la otra en consecuencia. Este tema de ajustar no es lo que le van a pedir que practique en los ejercicios, pero les puede servir para la vida profesional. Así seguimos ahora con la segunda serie de matrices, que era la de las alternativas del punto de vista de los criterios. Bien, aquí sucede algo parecido. En este caso el ejercicio que les da las valoraciones parciales y nosotros teníamos que completar las que estaban vacías. Por ejemplo, este 0,25 va a ser el inverso de este 4, entonces 1 sobre 4. Luego este va a ser el inverso de este valor, de este. Entonces va a ser 0,25, 1 sobre 4. Luego este va a ser el inverso del 9, 1 sobre 9.
así completamos la matriz de comparación de alternativas respecto al punto de vista del atractivo, donde nos dice que el atractivo es de la opción A es 4 veces mayor al atractivo de la opción B. Antes de seguir avanzando, revisemos qué significa esta notación que dice mientras mayor, mejor. Bueno, cada vez que analicemos un criterio es importante que definamos eso. Por ejemplo, el atractivo. Mientras más atractivo es un proyecto, mejor es, ¿no es cierto? Entonces, si este tuviera una valoración numérica y el atractivo de A es un nivel 4, el atractivo de B fuera un nivel 1, entonces A es 4 veces más atractivo que B. Eso se refleja en esta fórmula, que es valor de la fila sobre el valor de la columna. Pero vamos a ver que cuando el criterio sea negativo, mientras mayor sea el grado de estrés, peor es. La fórmula de cálculo va a ser la inversa, el valor de la columna sobre el valor de la fila. Bien, pero eso lo vamos a ver en el siguiente ejemplo. Lo que sigue entonces es hacer el total por columna de cada columna. Luego normalizamos la matriz haciendo como el valor de la celda dividido el total de la columna. Así para todos los valores, la celda sobre el total de la columna. Este también, la celda sobre el total de la columna 2. Y acá van a ser los valores de las celdas sobre el total de la columna 3. Bueno, al final, esta matriz normalizada sacamos un valor promedio. Y así construimos este vector promedio. Lo que sigue es calcular el n máximo, que yo ya les dije o les mostré cómo se hacía, que era la sumatoria de el valor promedio por la columna correspondiente. El valor promedio de B por el total de la columna de B y el de C por el total de la columna de C. Así obtenemos en este caso 3.06. Lo que sigue es ver, calcular el índice de consistencia. 306 menos 3 sobre 3 menos 1 nos da 0,310. Bueno, lo que sigue es la razón de consistencia, que era el índice aleatorio recién calculado sobre el índice aleatorio. El índice aleatorio para matrices de 3×3 es 0,58. Así obtenemos una razón de consistencia de 0,0534, que esto implica 5% de error, lo cual es aceptable porque está en menos del 10% de error. Bueno, ahora sí venimos a la matriz que dice grado de estrés. Bueno, aquí a nosotros en el ejercicio nos dan esta matriz donde tenemos que calcular los valores vacíos. Eso es simple porque es el inverso. Este es el inverso de este, este es el inverso de este y este es el inverso de este. Entonces, por ejemplo, acá 1 sobre 3 es el inverso de 3. Bien, pero si tuviéramos que calcularlo a través de valores que tuviesen de grados de estrés los distintos criterios, tendríamos que tener bien claro este concepto. Mientras mayor sea, peor es. Entonces, ¿qué significa un 0,33? A tiene un nivel de estrés grado 3 y B tiene un nivel de estrés grado 1, o sea, tiene menos estrés. Entonces A no es mejor que B, A es peor que B. Pero acá lo ponemos de la forma que yo les dije como positiva. A es un tercio de bueno de lo que es B. Entonces la fórmula es C columna sobre valor de fila para todos los casos. A es la mitad de bueno que C, porque C tiene un grado de estrés de 1,5. Y así sucesivamente. C es mejor que A porque tiene la mitad de estrés. C tiene la mitad de estrés que A, por ejemplo. Entonces 2 veces mejor. Bueno, atenti a la fórmula que hay que usar en el caso de si es mayor mejor o mayor peor. Bien, ahora seguimos los pasos. Hacemos el total por columna, normalizamos las celdas, obtenemos el vector promedio, calculamos el valor de n haciendo la sumatoria de las multiplicaciones de los valores promedios por los totales. Obtenemos en este caso 3.07, la matriz de 3×3. Bueno, hacemos n máximo menos n sobre n menos 1, 0,352. Calculamos razón de consistencia, 0,352 sobre el 0,58, que es para matrices de 3×3. Bueno, nos da 0,6. Entonces 66% de error, no hay problema. Y riesgo financiero, tenemos una situación similar.
completamos los valores que están en blanco, hacemos los totales por columna, hacemos la normalización, el vector promedio, calculamos el n máximo, con ese n máximo calculamos el índice de consistencia, luego con el índice de consistencia y el índice aleatorio dado por la tabla sacamos la razón de consistencia, nos da que hay un margen de error de 2%, está perfecto, se puede seguir avanzando. Y al final sí tenemos acá una matriz que no está dada, sino que nos dan los parámetros para calcularla. Entonces acá nos decía que A tiene una expectativa de ganancia de 110.625, A de 44.250 y C de 22.125. Bien, entonces acá sí tenemos que aplicar los cálculos directamente basándonos en estos números. Entonces, la expectativa de ganancia, mientras mayor es, mejor es. Entonces, fila sobre columna. Bueno, en este caso va a ser 110.000 sobre 44.000. Y bueno, va a ser 2,5 veces mejor la ganancia. Y acá va a ser 5 veces mejor. Y acá va a ser la mitad de bueno. 22.000 es la mitad de bueno de 44.000. Bien. Bueno, ahora sí seguimos con el procedimiento normal. Sumatorio de totales por columna. Normalización de las celdas. Y vector promedio. Fíjense que esta valoración fue hecha a través de números, así que es perfecta. Cuando es perfecta, fíjense que las filas estas tienen todos los mismos valores. Y bueno, el promedio es mucho más fácil calcularlo. Listo. También cuando calculemos n va a dar exactamente el tamaño de la matriz. 3 en este caso. Bueno, índice de consistencia va a dar 0 y razón de consistencia va a dar 0. Entonces tiene 0 de margen de error. Bueno, una vez que logramos calcular todas esas tablas, hacemos el cálculo de la tabla final, que ahí ordenamos las alternativas en las filas, los criterios de decisión en las columnas y la completamos ¿con qué? Con los valores de los vectores promedios de las otras matrices. Aquí iban los pesos de los criterios, venía de la primera matriz. 57% las expectativas, 9% el atractivo y así. Entonces vemos que 57% de las expectativas, 9% del atractivo, el estrés 29%, el riesgo financiero el 4%. Bien, y en las columnas completamos con los vectores promedios correspondientes a las matrices. Entonces el criterio expectativas, que era el de acá, este es el vector promedio para ABC. Bueno, entonces colocamos el vector promedio acá. Luego para el atractivo traemos el vector del atractivo. Tenemos acá 22, 6% y 71. Bueno, 22, 6% y 71. Y así completamos con la matriz, con los vectores de los otros criterios. Bien, cuando tenemos completados los datos, hacemos un promedio ponderado, que es el peso, esto significa el peso del proyecto A respecto de expectativas multiplicado por el peso total del criterio expectativa. Entonces, este valor se configura como este valor por este valor, más este valor por este valor, más este valor por este por este, igual a 42,92. Ahora hacemos el otro promedio ponderado. Es este valor por este, más este por este, más este por este, más este por este, da 32%. Y así con este otro, hacemos también la sumatoria de los productos y da un 24%. Todo esto siempre va a dar 100%. Entonces nos dice ya el resultado del ranking. ¿Quién es el que tiene mayor peso de las posibles decisiones según la combinación de criterios? Bueno, el proyecto A tiene el 42,92% del peso. Entonces el que mejor cumple con todos los criterios. Y le sigue el B y le sigue el C. Entonces ya tenemos un ranking de prioridades. Esto también se puede estructurar como un árbol de jerarquía analítica, que es lo mismo pero en forma de diagrama. Acá tenemos el problema, los 4 criterios, el peso que nos determinó la matriz de cada uno de los criterios, y acá tenemos el peso de cada uno de los proyectos del punto de vista de cada criterio. Y así hacemos los cálculos de esto por esto, más esto por esto, más esto por esto, más esto por esto. Nos va a dar un peso total de cada proyecto en función de la combinación de criterios. Bien, bueno, espero que les guste. Es un método muy bueno, muy práctico, ágil para implementarlo en muchas ocasiones.
Cualquier consulta, estamos en contacto. Hasta la próxima clase.